Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos hoy en el Museo Nacional Ferroviario. Esto está sobre la Avenida del Libertador, 405. Un museo que estuvo destinado a preservar todos los elementos que se fueron consiguiendo en las distintas líneas. Se hizo en el año 1969 una gran exposición, y de esa exposición quedaron un montón de material. Ese material se buscó lugares para llevarlo, hubo distintos lugares erráticos dentro del ferrocarril, playones y demás, y lo que tenían a mano en ese momento era este galpón, un galpón que estaba destinado a recibir las mercaderías que venían del interior o de la ciudad de Buenos Aires hacia el interior. Inclusive acá se pesaban en la balanza que tenemos afuera, donde llegaban los camiones, se pesaba la mercadería que iba a entrar en los vagones en el caso de la carga, y por supuesto todo lo que tenía que ver con equipaje pesado que iban a entrar en los coches furgones. Esto es una construcción muy similar a las que tiene, por ejemplo, Puerto Madero. Sin ir más lejos, cuando vayan a los restaurantes van a ver esos galpones que estaban preparados específicamente para recibir lana, porque lo que venían a hacer los ingleses en ese momento era traer ovejas, tener la materia prima y llevarla a las hilanderías que tenían en Gran Bretaña saliendo del puerto. Entonces, bueno, todos estos galpones eran similares. Por supuesto acá no vino lana, pero sí en otros venía lana. Y los ladrillos que sirvieron para la edificación era el lastre que ponían en los barcos, porque traían mucho material pesado. Traían locomotoras, traían mucho material pesado, y eso hacía de que obviamente una embarcación podía llegar a tener una vuelta de campana y irse al fondo del mar. Entonces por esa razón traían el lastre. Estos ladrillos son ingleses. Ellos hacían primero toda la construcción en hierro, que era lo que se acostumbraba en la época. Fíjense ustedes lo que es, sin ir más lejos, la Torre Eiffel, que está hecha totalmente de hierro, remachada, porque no se conocía la soldadura, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros fuimos creciendo con ellos. Fuimos creciendo con ellos porque de la mano de la tecnología de punta que tenían en ese momento, la trasvasaron a nuestro país, y eso nos sirvió realmente para despuntar y para nosotros pasar a ser una nación que tenía una mano de obra calificada, lista para trabajar en cualquier parte del mundo. Tenemos en cuenta de que los ingleses, cuando llegan acá, no solamente traen los trenes, sino traen las comunicaciones. Primero el telégrafo, teníamos una conexión directa, los ingleses en realidad tenían una conexión directa por el mar hasta las Islas Británicas, ¿sí? Entonces el telégrafo es lo primero que trajeron para comunicarse, y el teléfono, que lo inventa Graham Bell, a los 6 años ya estaba aquí en nuestro país. Entonces
Fíjense ustedes la importancia que para nosotros tuvo el ferrocarril. Obviamente cuando ellos llegan se encuentran con una nación que acostada era más o menos la misma cantidad de superficie que tiene toda Europa. Ahí podemos poner todos los países que se nos ocurran. Por eso todos aquellos que dicen, no, porque Europa tiene las conexiones ferroviarias son fabulosas, pero bueno, son distintas carteras, ¿sí? O sea, España aporta lo suyo, Gran Bretaña lo suyo, Francia lo suyo, entonces de esa forma tienen un sistema ferroviario realmente importante. Y acá hay una sola cartera, que tiene que salir de acá para una cantidad de kilómetros de vía que son impresionantes. Y bueno, perdón. Claro, sí, el museo está dividido en sectores, como está diciendo Rubén, ¿no es cierto? Y esos sectores nos van a mostrar justamente todo esto que vamos diciendo para avalar un poco lo que venimos contando. Más que nada, el orden que tiene desde el año 71 que está puesto al orden que tiene hoy, ¿no es cierto? En un momento esto fue una cosa bastante complicada, ¿no? Estaba muy desordenado, ¿no? Sí, esto estuvo muy desordenado porque precisamente era mucha la cantidad de material que había y obviamente yo tuve la suerte de, recorrer algunos museos del mundo, ir a Gran Bretaña, Alemania, Francia, de qué forma están presentando hoy, porque es todo material, es mucho material. Entonces, lo que hay que hacer fundamentalmente es minimalismo, tratar de que en un sector de box, como nosotros lo tenemos dividido ahora, distintos boxes donde la actividad ferroviaria es más entendible. Entonces nosotros hemos privilegiado primero obviamente la parte de los boletos. Hoy ya no se sacan tantos boletos salvo el de larga distancia, pero nosotros tenemos primero la boletería, el lugar donde los boletos se hacían, es el tipo de boletos que, a ver, Mario nos va a mostrar acá. Mario nos va a traer un boleto, lo va a acercar a la cámara para que se vea perfecto. Por supuesto, los boletos originales. Tenemos este boleto, que es el boleto de ida y vuelta, boleto Emulson, boleto de cartón, y después teníamos el boleto de ida, que era el color blanco, ¿no? Estos eran los principales, la forma de pago que teníamos, ¿no es cierto? En la boletería era el contacto inmediato que tenía el pasajero con nosotros al ingresar, ¿no es cierto? Después esto se fue transformando en muchos sistemas, ya llegan al día de hoy con el sistema SUBE. Bueno, acá Rubén lo que va a hacer es simplemente ponerle la fecha de hoy al boleto, y va a empezar a dejarlo válido a este boleto. Tenemos un fechador y va a entregar el boleto a la persona que lo va a recibir, y ahí está marcada la fecha que corresponde al día de hoy, que es después veremos si en el video saldrá o no la fecha. Estamos hablando del 3 de mayo de 2023. Ahí está. Es un golpe. Y esta es la forma de nosotros recibir al visitante. Precisamente recién se acaba de ir un colegio de Barracas con 50 participantes. Los chicos realmente muy bien, hicieron todo el recorrido. Y nosotros normalmente recibimos unas 12 escuelas diarias aproximadamente, una de mañana y una de tarde, todos los días. En este caso, los lunes y los martes, que está cerrado al público, también recibimos alumnos porque obviamente están en periodo lectivo. Entonces, de lunes a viernes atendemos a todos los alumnos y todos los colegios que piden una visita. Tienen que llamar simplemente por teléfono 4318-3628 y ahí piden una visita bien. Bueno, este es el primer box que tenemos para presentarles. Lo hemos dividido en base a las maquetas de estos coches marrones que ustedes ven acá, que son coches hechos íntegramente en los talleres de Tafí Viejo. Esto es del año 1948. Estos coches son de diseño argentino y manos argentinas. Estos coches
tenían la característica de ser como un huevito acostado horizontalmente, porque, bueno, lo que se tenía en cuenta era que tenían que estar las dos filas de asientos, y para tener las dos filas de asientos en un furgón de trocha mínima estamos hablando de 1 metro. Ustedes recuerden que las trochas nuestras son trocha angosta 1 metro, trocha media 1 metro 4,35, que es la de Urquiza, y 1 metro 6,76 es la trocha ancha. Eso lo tienen todas las otras empresas, ¿sí? El tren, furgón, la encomienda y equipaje. Acá lo que teníamos que tener en cuenta era que en el caso de la estación Mitre, por ejemplo, recibíamos los grandes baúles que traían los ingleses cuando venían a visitar sus estancias, entraban en un montacarga, ese montacarga la llevaba al subsuelo y por una cinta transportadora eléctrica llegaba hasta la punta del andén, ahí subía otro montacarga y entraban directamente en los coches furgón, los coches equipaje. Lo que hay que tener en cuenta acá que empieza el correo argentino. Las estafetas postales estaban en todas las estaciones. Recibían las cartas y las encomiendas. Entonces, recibían acá con las balancitas, distintas balancitas que tenemos acá, mostrando. Y acá, bueno, obviamente lo que tenemos acá, apuntamos al minimalismo, lo que decimos que con 4 o 5 elementos mostramos el movimiento. En este caso se pesaba absolutamente todo en el furgón, porque obviamente tenía que tener una tara necesaria como para tener una equiparación en todos los coches, para que obviamente no zapatee en la vía y pueda llegar a salirse de carril, ¿no? Descarrilar. Las gorras que tenemos acá expuestas nos recuerdan de que las distintas funciones que cumplían el personal ferroviario estaba determinada por la distinta gorra. ¿Por qué? Porque había mucha gente en el andén, sobre todo cuando despedían a los familiares y demás, en un coche que por ahí tenía, bueno, venía completo y toda la formación podía llegar a tener más de 1000 personas. Entonces, obviamente, cuando queríamos buscar a un personal determinado, lo ubicábamos a través de las distintas gorras que había. La lana, bueno, ya lo estuvimos hablando, que los ingleses vinieron acá con el propósito de levantar la lana, traían las ovejas por supuesto, y levantar la lana para sus hilanderías, para los famosos casimires ingleses y demás, que se hacían allá y luego venían a vuelta de barco, algunos, no todos, pero venían para todo el país. Bueno, ahí tenemos los ventiladores de bronce, porque obviamente el plástico no se conocía. Empieza precisamente la industria del plástico con el petróleo. Y ahí tienen ustedes un calador de cereales, esas dos tubos de bronce que ven ahí, se usaba precisamente para sacar cereal del centro del vagón y del costado. Se hacía un promedio, porque como ustedes saben, la humedad del cereal no es la misma recién cortado a un cereal estacionado. Entonces, de esa forma sabíamos qué cantidad de cereal medianamente en cuanto a peso estábamos llevando. Después, bueno, las estufas a leña, las leñeras, porque obviamente la calefacción era toda con fuego. Luego vino también las calderas, que lo que hacían era llevar agua caliente por los calefactores, y de esa forma se calefaccionaban los coches. También era todo una calefacción que obviamente muy importante, pero bueno, no había aire acondicionado. Acuérdense que esto recién empezaba. Cuando los ingleses ya no pueden atravesar libremente el Atlántico porque estaban en guerra y los alemanes les salían al cruce con los submarinos y los bombardeaban, obviamente que ya no era negocio traer las cosas desde allá, porque obviamente terminaban en el fondo del mar. Entonces decidieron poner aquí los talleres ferroviarios.
Los talleres ferroviarios fueron la madre de todos los oficios que nosotros hasta ese momento no conocíamos. Ahí encontrábamos el tornero, el fresador, el carpintero, el ebanista. Todos nacieron en los talleres ferroviarios. Y también allí nacieron las escuelas de artes y oficios. Escuelas de artes y oficios, las escuelas técnicas, todas son hijas de los talleres ferroviarios. Acá tenemos un gran fuelle, este es un fuelle de cuero y madera, que, bueno, obviamente lo que hacía era tirar aire, oxígeno, para que el fuego cada vez tuviera la fuerza suficiente como para poder derretir el hierro y transformarlo luego en la colada en acero o otros materiales, ¿sí? Vamos a ver acá adelante una noria. Esta noria, la función que cumplía era un palo, un caballo de malacate, un caballo percherón, que daba vuelta y extraía agua de la napa. La llevaba a una cisterna y de ahí se alimentaban las locomotoras. Esa era la forma de extraer agua que tenían los ingleses. Entonces, bueno, ahí tenemos la posibilidad de saber por qué razón se armaron los pueblos, porque alrededor de estas locomotoras que se servían de agua, la gente vendía sus cositas, vendía sus productos, vendía sus verduras, sus frutas, pollos y demás, en costado del tren, de la formación. ¿Qué encontramos acá? Que ellos necesitaron quedarse en el lugar, porque si no tenían que viajar hasta las quintas, viajar hasta los campos y volver al lugar. Entonces tuvieron que comprarle tierra a los ingleses. Y ustedes me decían, ¿por qué comprar a los ingleses si la tierra era nuestra? Bueno, el Congreso de la Nación les había otorgado a los ingleses una franja de 1 legua al costado de las vías. Esto significa que tenían 2,5 para cada lado, pasaba el centro de la vía, y todos los pueblos que se fueron formando, eran ingleses, chicos. O sea que esta es la razón por la cual la gente, yo creo que ellos fueron la primera inmobiliaria que hubo en el país, porque vendían las tierras nuestras a nuestros mismos criollos, ¿no? Y bueno, todos los elementos que vamos a ver a medida que pasamos por este sector, como bien dijimos, ese sector talleres, tiene que ver obviamente con las coladas, en este caso pinzas para levantar piezas recién fundidas, los martillos. Fíjense estas masas de madera. ¿Por qué? Porque había que moldear la pieza, y la forma de moldearla era golpearla con una masa de madera, porque si golpeábamos con hierro frío se pega. Esa es la razón por la cual usaban estas masas de madera. Las palas, como esta, para levantar brasas. Y acá tenemos atrás, estos elementos eran del Belgrano, ¿sí? de nuestra línea del ferrocarril Belgrano. La escuela del Belgrano tenía estas maquetas para tomarle examen a los próximos conductores y al personal que trabajaba dentro de la empresa. Lo que tenemos en esta maqueta es precisamente la forma que tiene adentro una locomotora a vapor. Los caños, que fíjense que son de distinto diámetro, a medida que el vapor pasaba por los caños más finos, levantaba presión, esa presión iba a parar al cilindro que estaba en la punta. Nosotros tenemos acá el movimiento que crea precisamente la locomotora a vapor, donde está la caja de cilindro, están los pistones que trabajan en horizontal, llevan las bielas están agarradas a un costado y en un movimiento helicoidal hacen de que la rueda se mueva. Acá tenemos el contrapeso para que la rueda vaya derecha, y este es el movimiento
Yo lo hago desde acá, pero en realidad el movimiento se origina acá atrás. Fíjense la rueda que está agarrada con la biela y de qué forma trabaja. Acá adentro tenemos las dos válvulas de emisión y transmisión que hacen que el vapor mueva el pistón. Acá tenemos un bastidor. Este bastidor está recordándonos de qué forma se armaba primeramente los bogies, que así se llaman el grupo de ruedas. Sobre los bogies el bastidor y sobre el bastidor un vagón o un coche. Esto es la forma de armar. Como ven ustedes a un camión cuando tienen el chasis libre, cuando anda por la calle, que tiene el chasis libre, bueno, allí se pone o un coche un camión que va a ser frigorífico, un camión que va a llevar carga general, en fin, todo eso se pone sobre el bastidor. ¿Sí? La Galerías Pacífico estaba determinada que iba a ser la estación como lo es 11, Constitución y Retiro, y obviamente por eso hicieron ese palacio descomunal. Después se dieron cuenta que obviamente era muy difícil subir, porque ahí tienen la remontada de la barranca. Ustedes saben que también todo esto son tierras ganadas al río, por lo tanto la barranca la tenemos acá. Nosotros acá atrás, en Suipacha, donde termina Suipacha, tenemos también la subida. Esta era la barranca original del Río de la Plata. Tenemos también en este box los Toshiba. Acá llegan los trenes eléctricos que van a reemplazar a los primeros que vinieron, los Metropolitan Vickers. Estos son la muestra de lo que era un coche japonés, que era un poco más corto que los coches que los ingleses tenían, de 22 a 17. Acá tenemos el coche de pasajeros. ¿Sí? Este coche de pasajeros también, acuérdense, todo tiene que ver con línea Belgrano, que era el de trocha mínima, trocha de 1 metro. Aquí se quitan la clase primera y segunda. Fíjense que tiene una U debajo de al lado de la numeración del coche, el coche 4130, y la U significa única. Aquí se unifican las clases. Vamos a ver también lo que dijo Mario al principio, que teníamos los boletos, los pases y los abonos. Los pases eran pases libres, que tenían que ver con la gente que trabajaba o en ferrocarriles o en el Estado y tenía su pase libre. Y los abonos, que eran de 15 o de 1 mes, tenían que ver con el cobro del personal. Obviamente que todo eso se sacaba y había una disminución en cuanto al boleto diario. ¿Sí? Por supuesto era bastante más barato. Tenemos allá dos cuadrantes donde nos muestra damas y caballeros y tiene que ver con la ocupación de los baños. También esto se usaba para los camarotes, para que cuando llamaban al mozo supiera desde qué lugar lo estaban llamando, porque se encendía la luz. Estas bocinas que ven acá, que parecen trompetas, son las bocinas de los coches de vapor. Esto se accionaba con un chorro de vapor y, por supuesto, el sonido, que era un sonido musical, era precisamente la llegada del tren o la partida del tren. Tenemos una bacinilla o escupidera. ¿Cuándo se implementa todo esto? A partir del año 1870, donde nosotros tenemos la epidemia de fiebre amarilla más importante que hubo en el país, que se llevaba la gente por miles diariamente. Eso necesitó inclusive la creación de un nuevo cementerio, el cementerio de la Chacarita. Esto era las tierras que tenían los hermanos Recoleto, los hermanos colegiales, por eso así se llama el barrio también, de colegiales. Todo tiene que ver con la fiebre amarilla. Y obviamente la transmisión era la saliva, por eso era prohibido escupir en el piso.
y había esto normalmente en todos los coches de ferrocarril. También la vamos a encontrar en la entrada de los cines, de los bares. Había un lugar donde específicamente se cubría. Los nécessaires, estos eran los pequeños maletines que iban únicamente arriba. Ya dijimos que todo lo que tenía que ver con los baúles o todo el equipaje grande ya había sido despachado. Se llevaba nada más que lo que iban a usar en el viaje. En el caso de los redondos era para llevar los sombreros, porque hasta bien entrados los años 50 se utilizaba sombrero, tanto en hombres como en mujeres. Las sombrillas también nos recuerdan de que las mujeres usaban eso para no mostrar un cutis quemado. Se usaba que las mujeres estuvieran empolvadas, bien blanquitas, y bueno, obviamente eran los elementos que se usaban en la época. Nosotros, hasta bien entrados los años 80, viajábamos en larga distancia de esta forma. Fíjense ustedes que acá tenemos un coche dormitorio, un coche cine y un coche comedor. Esta era la forma de viajar, en este caso en el Libertador. Iba a Mendoza. Y nosotros recordamos que pasábamos a Chile con el VAP. VAP es Buenos Aires al Pacífico. Buenos Aires al Pacífico, como ustedes saben, está entre Buenos Aires y Valparaíso, Chile. Bueno, acá tenemos el coche cocina. El coche cocina, como bien lo dice su palabra, se cocinaba arriba del tren. Absolutamente todo se cocinaba arriba del tren. Fíjense ustedes lo que era este palo para hacer ravioles. Fíjense todos los elementos que tenemos acá, que nos recuerda que en este coche se cocinaba. Y cuando había que cocinar porque eran más de 1000 personas que comían. Acá tenemos parte de la vajilla inglesa, lo que usaban los ingleses en primera clase, y también vajilla del coche presidencial. Los presidentes de la nación viajaban en tren, se movían en tren y tenían su coche. Tenían su coche. Por lo tanto, todos estos elementos tenían que ver, por eso tienen el escudito argentino, y nosotros dentro del Museo Nacional Ferroviario tenemos el Museo Itinerante. El Museo Itinerante, ahí está el coche que nosotros tuvimos, el 01 que nosotros tuvimos acá, del Mitre, donde viajó hasta último momento. Por eso lo conocen también como coche papal, porque viajó el Papa Juan Pablo II desde aquí de Ramos Mejía hasta fue de Ramos Mejía a Pilar, a Luján, perdón, a Luján. Y después de vuelta también quiso volver en el coche que fue un coche presidencial. Tenemos acá una joya. Esta joya es una prensa para hacer una comida que era de reyes realmente, que se llama pato a la prensa o pato a la sangre. En realidad lo que se hacía, el pato iba al horno, se servía con una ensalada, pero iba acompañada de una crema muy particular que se hacía con los huesos del pato y los menudos. Se prensaba y el jugo era para hacer la salsa, esa salsa que iba a acompañar al pato. A los que quieran prepararla, lo pueden hacer con una prensa de matambre si quieren, la salsa porque obviamente este aparato es bastante costoso, esto es plata.
pero también lo van a encontrar si lo googlean con piedras preciosas y demás, porque tiene que ver con la realeza, ¿no? Estaba preparado para los reyes. Bueno, nosotros hablamos de la propulsión a leña, o sea, a vapor. Tuvimos el diésel eléctrico y eléctrico. En el año 1916 tuvimos el tren eléctrico. Eso corría entre Retiro y Tigre. Ese fue el primer tren eléctrico que tuvimos en nuestro país. Pero había un pequeño problema. La corriente que necesita el tren para moverse es una corriente continua. Y la corriente que nosotros recibimos es corriente alterna, gracias a Tesla, ¿no? Entonces, había que transformarla, había que rectificar esa corriente. Entraban aquí 20.000 voltios de corriente alterna y por acción del mercurio, acá abajo tenía mercurio. El mercurio es un metal líquido muy peligroso y contaminante, pero que a la vez fue descubierto que con mucho calor podía hervir, y ese gas servía inclusive para iluminar, pero aparte también poder hacer de vector entre corriente alterna y corriente continua. Eso era lo que tenía ahí adentro mercurio, y obviamente entraba en fusión, y ese gas hacía que se transmita hacia el riel, el tercer riel. Ustedes vieron en el Mitre, en el Sarmiento, en el Urquiza y en el Belgrano, tenemos coches por tercer riel, ¿sí? Esos coches por tercer riel necesitan 800 voltios de corriente. Ahí lo tienen, en el tercer riel, 800 voltios de corriente. Bueno, en el Roca tenemos el sistema de catenarias, que es un positivo que va por arriba. Tenemos un pantógrafo aquí que recibe la carga del positivo, y las vías son el negativo. Acá tenemos menos intensidad, tenemos menos voltios, pero es muchísimo más seguro porque va por arriba. Esto lo tenemos en los años 80 aproximadamente, es cuando se establecen este tipo de ferrocarriles por catenarias en la línea Roca, que iba primero hasta Temperley y ahora se ha extendido hasta La Plata. Eso es el sistema que tenemos por catenarias. El sistema ferroviario también nos lleva al subte. Nosotros tenemos el primer metro o subte a partir del año 1913. La primera línea estuvo entre Plaza de Mayo y Primera Junta. Y los equipos venían todos de Bélgica, por eso se los conoce con el mote de brujas. Las formaciones eran de madera, igual que esta cabina. En esta cabina se expendían los cospeles para insertar y pasar el molinete. Acá hay un hueco que han dejado de tantas personas que han pasado sobre la madera, donde se expendían esos cospeles. Aquí venía el cospel y las monedas. Se utilizaban monedas en esa época todavía. Aquí tenemos un velocípedo. Este velocípedo fue creado por un cocinero norteamericano que, cuando llegaba la hora de volverse a su casa, los trenes ya no funcionaban y las vías quedaban vacías. Y él movía caminando unos 30 kilómetros hasta su casa. Por lo tanto, ideó una forma de trasladarse en la vía, que inmediatamente los ingleses lo tomaron, y era esta forma. Se sentaba acá con este remo que avanzaba, iba hacia adelante, hacia atrás, ahí apoyaba los pies y avanzaba sobre la vía. Es muy realmente efectivo,
en ese momento, y esto lo usaron la gente que trabajaba en el riel, cuando había, por ejemplo, un salto de vía. ¿Qué es un salto de vía? Obviamente cuando se afloja a un tirafondo y la vía puede hacerle un golpe a la formación, entonces se le avisa de que hay un salto de vía en el kilómetro tal, entonces ahí iba el material, ahí en ese cajón, y la gente iba avanzando y llevaba su material y solucionaba el problema.